De vuelta con Cerrando la Noche, y como ya norma y costumbre en este programa, a partir de este momento entramos en contacto con nuestros invitados y nuestras invitadas. Hoy nos toca una invitada que viene de un hermano país que, a propósito, hoy celebra 50 años del asesinato de la democracia en Chile. No hay otra forma de explicarlo, pero luego tendríamos que hablar de ese tema, porque hoy Francisca Barriga, economista, investigadora chilena, profesora universitaria y parte del equipo de investigación de la Fundación Sol, con especialidad en temas relacionados con seguridad social, el mundo del trabajo y además asesoría sindical. Buenas noches, Francisca. Muy buenas noches. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y saludar a todos que nos están viendo. Y bienvenida también a la República Dominicana. Francisca, República Dominicana en el año 2001 instauró el sistema de seguridad social, tomando como referencia la experiencia chilena. En los años previos o durante o posterior a la aprobación de la ley, un conjunto de lobistas nacionales se encargaron de dar no sé qué cantidad de cursos, charlas, diplomados para formar a profesionales sobre el sistema y las bondades que tiene el modelo de capitalización individual y el modelo de las ARS. Chile empezó con esto en el 81, 42 años después. ¿Cómo evalúan ustedes el sistema de seguridad social y sobre todo las AFP? Sí. Bueno, como tú muy bien decías al principio, hoy es un día muy especial para el país. Se están conmemorando 50 años de la instauración de una dictadura muy compleja que generó, por una parte, una violación sistémica a los derechos humanos, pero por otra parte también hubo una serie de reformas que nos llevan a tener el país como lo tenemos hoy en día en muchos aspectos. Uno de ellos fue justamente la instauración de un sistema privado de capitalización individual de AFP en el sistema de pensiones. Eso fue, como tú muy bien también dices, el año 81 en plena dictadura. Hoy, ya 42 años después, tenemos un sistema bastante consolidado de pensiones, en el que ya tenemos generaciones completas, es decir, que cotizaron toda su vida laboral en este sistema de AFP, ¿cierto? Y al observar los resultados, la verdad es que son concluyentes y son desastrosos. Vemos que, para poder hablar en el mismo idioma, voy a hablar de porcentajes del salario mínimo, ¿ya? Porque en el fondo, para que se entienda, si digo en pesos chilenos, probablemente no nos vamos a entender tanto. Pero si vemos, hoy día tenemos 1,1 millones de personas que están jubiladas por el sistema, que reciben una pensión de vejez, ¿ya? 1.100.000. 1.100.000. Y la mitad de ellos, es decir, el 50%, está recibiendo hoy día, tenemos que acá hacer una salvedad. Vamos a hablar de pensiones autofinanciadas, que son pensiones que se financian con las cuentas individuales, y vamos a hablar de pensiones totales después, que son pensiones que se les añaden los subsidios estatales, ¿ya? Porque después de un tiempo se vio que si es que no se le metía plata estatal al sistema, esto iba a ser un desastre de proporciones aún mayores, ¿cierto? Entonces, el 50% de este 1,1 millón de jubilados por pensión recibe el 78% del salario mínimo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Hoy día el salario mínimo para el costo de vida en Chile es muy bajo. El salario mínimo hoy día te permite pagar las cuentas... ¿En pesos o en dólar? ¿Por dónde anda? ¿180, 200, 600? Está alrededor de los $450. Es el salario mínimo. Sí, el salario mínimo.
en un país en el que tiene uno de los costos de vida más altos de Latinoamérica por lejos y está en los estándares de Europa, en cuanto a costo de vida, pero los salarios no están en ese estándar. Entonces vemos que, claro, el salario mínimo te alcanza, y esto hacemos un recuento mes a mes, pero alcanza para 1 kilo de pan al día, para ir y volver al trabajo en transporte público, un arriendo de una casa muy básica, ¿cierto? Y el pago de las leyes sociales, es decir, salud, pensiones, etc. Entonces, vemos que el total de personas que hoy día está jubilada por este sistema, en el que hubieron rentabilidades en los fondos de pensiones muy altas también. Eso es algo que los defensores del sistema siempre dicen, bueno, las rentabilidades de los fondos han sido muy altos, eso ha beneficiado a la clase trabajadora, pero eso no se ha traducido en buenas pensiones, ¿ya? Entonces, insisto, ni siquiera alcanzamos un estándar básico que se propuso como el mercado laboral, que es el salario mínimo. Y si vemos a las personas que cotizaron entre 30 y 35 años, ¿cierto? Vemos que la mediana de esas personas, que es como, bueno, se dice, son personas que estuvieron la mayoría de su vida laboral trabajando, cotizando, aportando a este sistema, entonces no es que sea el problema de ellos, vemos que tampoco alcanza el salario mínimo. ¿Cuántas cotizaciones debe hacer el trabajador o trabajadora para poder tener derecho a la pensión? Ahí hay una diferencia con República Dominicana. Sí. Chile no tiene un requerimiento mínimo de meses cotizados. No. No. Entonces, lo que ocurre usualmente es que las personas, bueno, alcanzan la edad de jubilación, 60 para mujeres, 65 para los hombres, y si es que la jubilación es muy baja, que es la mayoría de la realidad chilena, ¿cierto? Los subsidios estatales entran, ¿ya? Lo que ocurre acá es que y esto se ha transformado en lo que podemos llamar un respirador artificial del Estado hacia el sistema de AFP. Porque si es que no existiera los subsidios estatales, la verdad es que el sistema sería absolutamente insostenible, como ya lo es ahora, pero aún más, ¿cierto? Entonces, como te comentaba, no hay meses mínimos de cotización. No hay un tope mínimo. No hay un tope mínimo, pero en general lo que ocurre es que las pensiones son muy, muy, muy bajas y entran los subsidios estatales, pero que no te logran cubrir en absoluto. De hecho, si lo vemos en tasas de reemplazo, igual eso es un indicador bastante importante para que nos entendamos. La tasa de reemplazo es cuánto porcentaje de tu salario promedio que accediste en el mercado laboral te cubre la pensión, ¿ya? Entonces es un indicador básico de suficiencia, ¿cierto? Si vemos los últimos 10 años, la tasa de reemplazo mediana de las personas que se jubilaron los últimos 10 años en Chile es de un 20%. Es decir, la pensión solo llega a cubrir el 20% del salario promedio. Y si es que le incluimos estos subsidios estatales, esta tasa llega recién al 40%. ¿Con los subsidios? Con los subsidios estatales. Entonces, eso es ya luego, como comentamos, observando los resultados de un sistema maduro en el que obtuvimos rentabilidades de los fondos efectivamente buenas. Esos son los resultados, y hoy día el gran problema que observamos en Chile, y es algo que tenemos en muy pocos países del mundo. Esto es muy importante decir. Justamente, bueno, en los 80 se instaura el sistema de pensiones que somos el país modelo para todo el mundo, somos pioneros lamentablemente en esta innovación. Y contando a República Dominicana, solo 9 países más tiene un sistema como el que tienen nuestros países en todo el mundo, ¿ya? Esto según datos del Banco Mundial. ¿A qué me refiero? Que solamente República Dominicana, Chile y 9 países más tienen sus sistemas de pensiones basados principalmente en esquemas privados. Entonces, lo que venimos de alguna manera a proponer, tanto en Chile se ha propuesto y acá con este nuevo documento que podemos hablarlo enseguida, ¿cierto? Sí, pero antes de ir a la propuesta, sería interesante, aquí está en la discusión
porque ya los actuarios, las proyecciones hablan de cuál será el nivel de pensión que va a recibir cada dominicano cuando le llegue la edad de pensión, si no se muere de aquí a allá, ¿verdad? No te rías, José Luis, que es así. Porque con salario bajo no se llega lejos. Entonces, Francisca, los actuarios, los técnicos, sí, ¿a qué aducen que las pensiones sean bajas en Chile? Bueno, acá siempre, dentro de una defensa política al sistema de pensiones, se dice que el problema lo tienen las personas, los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque cotizan poco o porque tienen salarios muy bajos, ¿cierto? ¿Cuánto es la cotización, la prima de los trabajadores en Chile? Un 10%. Un 10%. Más comisiones pagadas a la AFP, ¿cierto? Más un seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, en total, en términos globales, estamos hablando de cerca de un 13%. ¿Cuánto aportan las empresas? 0%. 0%. De este 10%. Pero el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es un 1,9%, eso es lo que entrega la empresa, pero es un sistema aparte, no es hacia las cuentas individuales. Sí, eso es una rareza también que tenemos en el país. Bueno, entonces, de alguna manera es muy fácil poder rebatir este argumento, ¿cierto? Es decir, pensar que los salarios son bajos y que se cotiza poco, es decir que, bueno, por eso las pensiones son bajas, pero el problema es que las pensiones ni siquiera están acorde a la realidad salarial chilena. Es decir, si vemos a estas personas que cotizan entre 30 y 35 años, que como decía antes, la mayoría de su vida laboral, esas personas ni siquiera están alcanzando el salario mínimo de pensión. Entonces, no es que eso quiere decir que las pensiones no solo son bajas, sino que no están acorde a la realidad salarial chilena. Eso en cuanto tanto al salario como a la densidad. Y acá en Dominicana pasa lo mismo. Es decir, bueno, acá hemos estado trabajando hace bastante tiempo, particularmente en este documento llevamos un año trabajando, y observamos que las tasas de reemplazo que están proyectadas para República Dominicana, el promedio, que es más alto que lo que yo estoy diciendo, la mediana suele ser más alto, la OCDE lo estima en 23%. Para República Dominicana del sistema privado de pensiones. ¿Por qué hay proyección acá? Porque hay muy poca gente todavía en este sistema dominicano que está pensionado por AFP, ¿cierto? Porque es un sistema muy joven aún, no está 100% maduro y aparte tiene los requisitos mínimos de cotizaciones. Pero se hacen estas proyecciones. CIPEN, por ejemplo, la Superintendencia de Pensiones del país, nos dice que en promedio los dominicanos van a tener un 30% de su salario, es decir, menos de un tercio de su salario. Entonces, nuevamente estamos viendo que no es necesariamente que los salarios sean bajos, que lo son acá, lo son en Chile también, pero es que este sistema no está garantizando pensiones suficientes que tengan al menos que ver con la realidad del mercado laboral chileno y dominicano correspondiente. Discúlpame, Francisca, pero cuando Junior te introdujo, hablamos de ese lobismo en que fue objeto la República Dominicana, sí, que nos vendieron, que todo iba a estar resuelto, que este sistema nos iba a garantizar una pensión justa, digna, en la cual pues nuestros pensionados iban a poder sobrevivir con ella. Tú me estás diciendo que la pensión va a alcanzar apenas un 30% del salario que deben esa persona o del salario actual que existe en el país. Lo mismo pasa en Chile. ¿Cómo entonces los legisladores, cómo los gobiernos accedieron a hacer este tipo de acuerdo, este tipo de negociación, sabiendo de que en el futuro los empleados no iban a tener la capacidad adquisitiva de poder hacer frente a su vida actual luego en el retiro con lo poco que iban a percibir? Eso es una excelente pregunta y lamentablemente Chile nuevamente es modelo en eso. Acá hubo una campaña comunicacional muy importante en la que si uno observa la historia, de hecho la historia chilena nos dice que existen actas secretas de la Junta Militar en Chile, ¿ya? Que después de un tiempo se dieron a conocer al público.
Y en estas actas secretas está explícito el que, por ejemplo, en ese momento Augusto Pinochet, el dictador chileno, decía que, ok, hagámoslo, cambiemos el sistema de AFP, pero no me toquen a las Fuerzas Armadas y de orden. Es decir, Chile tiene un sistema completamente paralelo para la ciudadanía. O sea, claro, para la ciudadanía y por otro lado para las Fuerzas Armadas y del orden. Y se dice, hagan lo que tengan que hacer, pero que no se note lo que estamos haciendo. Y eso, por otro lado, después tenemos al ideólogo estrella de este sistema de pensiones, José Piñera, que él hizo una cruzada por todos los países tratando de exportar su modelo, ¿cierto? Y existen videos que dice explícitamente que este sistema de pensiones, basado en cuentas individuales y privado, lo que hace es fortalecer los sistemas de capitales de los países. Entonces ahí está el núcleo, de alguna forma, de un sistema como este. Y es por eso que muchos de los países, la mayoría de los países en el mundo, no se pasó a este modelo. Pero lamentablemente Chile, lamentablemente República Dominicana, nuestros vecinos en México, ¿cierto? Y El Salvador, lamentablemente tenemos este sistema que es principalmente privado, capitalización individual. Entonces no tenemos el objetivo de pagar pensiones suficientes, sino poder de alguna manera engrosar el sistema financiero y también entregar inversión fresca con los capitales de la clase trabajadora a principalmente los grandes grupos económicos. Aquí hay una particularidad, Francisca, y es que nosotros, la plebe, estamos en el sistema de capitalización individual. Sin embargo, instituciones como Banco Central, además los poderes públicos en su conjunto, están en sistema de reparto, saben con qué se va cada uno de ellos al terminar el ejercicio del mandato para el cual fue electo o designado. En el caso de Chile, ¿existe también esta segregación o solo las Fuerzas Armadas tienen su sistema especial? Solo las Fuerzas Armadas y del Orden tienen su fuerza, o sea, su sistema especial. Pero lo que tú me comentas es algo bastante común, que finalmente grupos de presión y que tienen cierto poder en la política pública, ¿cierto? En la política en general, logran escaparse de este sistema, de este cambio, esta reforma estructural que nos imponen al resto de los ciudadanos y ciudadanas, porque saben que acá estamos hablando de incertidumbre individual y no de seguridad social con los principios fundamentales históricos que ha tenido. Francisca, con tu permiso tenemos que irnos a una pausa y seguiremos conversando contigo sobre este tema tan interesante, importante, nodal para toda la población, porque todos en un momento de nuestra vida tendremos que jubilarnos, tendremos que retirarnos y vamos a ser objeto de esa discriminación que estamos hablando, donde aquí ciertos poderes gozan de una capitalización donde el Estado la subvenciona. Sin embargo, otros tenemos la mala suerte de pertenecer a estos fondos de pensiones, donde recibiremos prácticamente una migaja ya al final de nuestras vidas. Señores, conversamos con Francisca Barriga, economista e investigadora chilena, miembro de la Fundación Sol. A ella de verdad interesante este conversatorio, pero tenemos que ir a una pausa y en breve volvemos con ella.